Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de Late Night with the Devil. De Noche con el Diablo, conocido en Latinoamérica, el último Late Night en España. Es una película australiana. Es una película que tiene una construcción de este género de metraje encontrado, ¿no? Película de terror del 2023. Y está escrita, dirigida y editada por dos hermanos australianos, Cameron y Colin Cairns, espero que lo haya dicho bien. Trata de que Jack Del Roy es el presentador de un programa en los 70 de variedades y entrevistas llamado Night Owls with Jack Del Roy, ¿no? Los búhos nocturnos con Jack Del Roy. En la sexta temporada de la emisión, que es transmitida en Halloween del 77, el caos se apodera de todo el set cuando Del Roy entrevista a una parapsicóloga y a una joven adolescente que es la persona central en el nuevo libro de la psíquica. Y esta chica fue sobreviviente de digamos, un desvaneo colectivo de la vida de una iglesia, de estas adoradoras de diablos, ¿no? También aparece una clarividente y hay un escéptico, un mago que conoce un poco de todo de lo que viene a ser los trucos, ¿no? Que vendría a ser el que va a tratar de desmontar todo lo que se está viendo. Ahora bien, esta película está armada de tal manera en donde vas a tener el programa y vas a tener también escenas que pasan en los cortes, ¿no? Durante los cortes, ¿no? Con cambios de planos y demás. Bastante bueno realmente el estilo para poder contar esta historia con, creo que muy buenas actuaciones. Prácticamente es este staff, ¿no? De parapsicóloga, de bueno, el escéptico, que es el que se mantiene, la niña que ya te das cuenta que hay algo mal en esa niña. Y, y lo que es la ambientación en los 70 es una muy buena, un fuerte que pude ver, ¿no? Y pueden revisar metrajes de los 70 cómo eran los programas, y está muy bien realizada esta adaptación realmente. Eh, la historia, digamos que no te va a contar grandes cosas. Primero te van a comentar de que la esposa de este Jack Del Roy muere, lo cual a él lo sume, digamos, en una especie de depresión. Te lo muestran como que es una muy buena persona, que es un muy buen tipo. Y luego la película te da a entender de que no es tan buen tipo como pensás. De hecho, él rompe cualquier tipo de ética para lograr esta entrevista. Como que él... No entendí si fue que después de la muerte de la esposa, él tuvo este cambio, ¿no? De, digamos, en cuanto a su moralidad, o si ya la tenía antes. Eso es una cosa que no lo entendí en la película, pero sí me llamó la atención cómo el tipo va manipulando de a poco, o muestra, digamos, cierta manipulación, ¿no? Para lograr lo lo que él desea, que básicamente es ganar y ser famoso nuevamente, que es la posibilidad que él tiene de volver a la fama. Hay toda una serie de acontecimientos que van a ir pasando de menos a más. Hay partes en donde te van a mostrar de que podés hipnotizar a la gente, prácticamente la mayor parte de la gente, lo cual me pareció muy bueno como lo utiliza el director. Lo que sí ahí cambia un poco esto de estoy grabando un programa a más una especie de narrativa tipo película, ¿no? No es tanto de metraje encontrado. Ahí creo que esa parte no tenía otra manera de poder hacerla, entonces lo puedo entender. Lo otro, la historia cierra bastante bien. El final a mí no me sorprendió. De hecho, hay una parte donde él se reencuentra con su mujer, ¿no? Él le dice: estoy sufriendo, mátame, y ya sabes lo que va a pasar. No me esperé el resto, realmente, porque hay un momento muy poltergeist, ¿no? Donde, digamos, todo lo paranormal empieza a tomar, digamos, posesión de ese set, o empieza a dominar el set. Y después tenés un giro. El giro ya me lo veía venir. De hecho, es muy parecido a una película de los 80 que vi,
que ahora no me la puedo acordar, pero es una película que vi de chico y siempre me quedó, en donde vos ves cosas y en realidad no es la realidad. Bueno, ese es el concepto que va a jugar ese es el concepto que va a jugar esta película. Va a intentar, del punto de vista inmersivo, yo diría que es una película que entras en la historia, te interesa, tiene un buen ritmo, tiene una duración que la beneficia porque es 1 hora 33 minutos y realmente es una película que si no la han visto deberían verla porque realmente no la van a pasar mal. Las actuaciones creo que es lo más importante. Lo que te cuento un poco es también cosas que se estaban viviendo en los 70, sobre todo el caso de estas sectas que había, y había muchas, sobre todo en Hollywood, y que habían generado un montón de asesinatos. Había pasado de todo, fue una muy mala época con grupos coercitivos. Digamos que los grupos coercitivos más que nada salieron con fuerza entre los 70 y parte de los 80. Y esta, digamos, película intenta explorar esa parte. La niña lo hace muy bien. Te das cuenta que hay algo mal con esa niña en un momento. No sabes si está loca o está poseída, pero digo, básicamente te das cuenta que hay algo que está mal con esa niña. Y la psicóloga también te das cuenta que es una persona que está más interesada. Si bien tiene un conflicto con exponer a esta niña, ¿no?, a un programa de televisión, al final lo que prima es un poco los deseos que ella tiene de lograr la fama, ¿no? Como pasa también con Delroy, como pasa con todos los personajes que aparecen en este mundo de farándula. Entonces, eh, al final del día, esto es una película que te cuenta una historia que creo que es bastante vigente, lo es hoy, lo fue ayer y lo va a ser mañana, porque creo que es una historia temporal, donde la motivación, básicamente la fama y la fortuna a costa de lo que sea, con un final que es muy satisfactorio, no entra en ningún tipo de, digamos, filosofía muy profunda, sabe lo que es esta película y te vende lo que es, conoce las limitaciones que tenían de presupuesto y a pesar de eso logran presentarte un producto muy bueno basado en actuaciones sólidas y en una historia que no es la más compleja del mundo, es simple, pero que está bien ejecutada. Y a veces la fortaleza puede ser la simpleza por sobre la espectacularidad. No esperen ver efectos especiales, no esperen ver un montón de cosas. Tiene algún que otro efecto, pero no es el fuerte de esta película. Son cosas muy sutiles, cosas muy puntuales. Pero ahora es el turno de ustedes de decirme qué les pareció la película. ¿La vieron? ¿No la vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.